Leemos la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 24, el verso 7 y 8 dice así: El Señor Jesucristo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Allí está entonces la advertencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para este tiempo del fin, cómo se desenlazarían las cosas y qué señales habrían también de su venida y del tiempo del fin. Entonces estamos mirando que allí estamos en los últimos tiempos, y porque es importante ver cómo se desenlazaron todos estos terremotos desde un principio, y mirar también lo que fue la ciudad de la Odisea, porque en la ciudad de la Odisea fue una ciudad que dice la Biblia allí que estuvo entre las 7 ciudades que nombra el Apocalipsis, hablando de las iglesias. Allí miramos entonces en Asia Menor, que también está por los lados de Turquía, allá sobre los tiempos del Señor Jesús, después de los tiempos de Cristo, para poder ver que Dios puso allí en la ciudad de la Odisea como un patrón, un tipo y sombra de lo que iba a ser acá en la edad de la iglesia de la Odisea. Entonces dice allí la ciudad de la Odisea. Es importantísimo mirar el mensaje que nos trajo Dios para este tiempo del fin, un mensaje profético. Entonces allí vamos a mirar un poco lo que son las enseñanzas de nuestro hermano William Branham, y dice, porque él es el que nos muestra todas estas cosas de este tiempo del fin. Entonces Apocalipsis, el capítulo 3, del 14 al 22, nos habla la Biblia de la ciudad también de la Odisea como el Ladal, y también esta ciudad dice que el nombre la Odisea quiere decir derechos de la gente, y fue un nombre muy común y dado a varias ciudades en honor a damas reales con este nombre. Esta ciudad fue una de las ciudades de más importancia política y más prosperidad económica en la Asia Menor. Por cierta ocasión, la ciudad fue llamada Diópolis, ciudad de Zeus. Allí entonces encontramos a Zeus, que era un dios mitológico griego, y dice en honor a su dios. En el cuarto siglo, allí se llevó a cabo un importante concilio de iglesias. Allí también vemos este concilio que también se viene para este tiempo, porque todo esto que se vivió allá se trae para acá. El Señor lo mostró allá como tipo y sombra. El subsiguiente abandono completo de la Odisea fue causado por terremotos frecuentes. Esta ciudad allí tuvo varias veces terremotos, hasta que finalmente fue destruida por un terremoto. Entonces fue una ciudad que estaba sobre un lugar de mucha falla geológica. Cuán adecuadas fueron las características de esta última edad para representar la edad en que estamos viviendo ahora mismo. Entonces esto representa, dice, fue una ciudad de terremotos, y tales terremotos por fin la destruyeron. Esta edad terminará con Dios dando una sacudida al mundo entero. Entonces se vino para acá, para esta edad, diciendo que terminaría con Dios dando una sacudida al mundo entero, que ahí va a cortejar a la gran ramera. No solamente se derrumbarán los sistemas mundiales, entonces allí vemos que se van a derrumbar también los sistemas, sí, la economía y toda esta parte, sino que la misma tierra será sacudida y luego renovada para el reino milenial de Cristo. Allí podemos ver entonces todo lo que se va a venir, porque esta edad se abrió con un terremoto. Recordemos ahí entonces ese terremoto que fue en 1906, por allá en el tiempo de abril, y también recordamos que este terremoto fue un terremoto muy grande que hubo, que abrió esta edad, y que de allí en adelante se empezó a desenlazar todo hasta el día de hoy, porque han venido varios terremotos a través de esta edad. Ya vamos por 120 años, el mismo tiempo que trazó Dios allá en los días de Noé, en los tiempos de Noé, 120 años, porque allí también recordamos que en los días de Noé vinieron los juicios, el diluvio, y también nos dice entonces que hubieron muchas explosiones y hubo un diluvio de agua, lo cual desestabilizó toda la tierra. Y podemos ver que este terremoto fue en la madrugada de las 5 de la mañana aproximadamente, y también fue de magnitud 7.9. Sí, porque se va a venir este terremoto
que es el megaterremoto que prácticamente abre el Apocalipsis para la gran tribulación, que nos dice Apocalipsis 6, capítulo 12, donde el Señor dice que no solamente conmoverá también arriba los cielos, sino la tierra, y la gente estaría perpleja por causa de cómo el mar estaría con las olas y con todas estas cosas. Allí encontramos que está la Odisea fue este terremoto fue en San Francisco y prácticamente la destruyó también, y también el estado de California, porque desde allí se vinieron los juicios, porque también vemos que Dios trajo un avivamiento, y este avivamiento fue el avivamiento de Azusa, y este avivamiento de Azusa fue en la edad pentecostal, que fue también allí sobre esos días en Semana Santa. Fue todo esto, este avivamiento, y 9 días después fue el terremoto. Entonces ahí es importante ver la edad de pentecostal, porque allí también descendió la columna de fuego para traer la restauración de los dones, ¿sí? Pero este avivamiento solamente duró 3 años, y allí también vemos que nació el mensajero, porque el mensajero es el que nos trae todo y nos traza todas estas cosas hasta el día de hoy, porque nos aproximamos a ese gran megaterremoto que sería el hundimiento de Los Ángeles, no solamente Los Ángeles, California, sino también toda esa costa occidental que está sobre la parte del Pacífico, incluyendo Alaska, incluyendo toda esa parte que es lo que llaman ahora la falla de las Cascadia, la falla de la Cascadia, también la falla de San Andrés, todo eso pasa por allí, por esos lugares, y ahí vemos entonces cómo todo esto podemos verlo porque tenemos un mensaje importantísimo. Allí entonces, para poder desenlazar todos estos terremotos hasta llegar a Los Ángeles, porque la profecía está trazada para que un día llegue a cumplimiento esa profecía del hundimiento de Los Ángeles, California. Y allí entonces encontramos en la edad de la Odisea, también nos dice que en el párrafo 8 de la exposición de las 7 edades de la iglesia, estoy leyendo aquí, la edad de la Odisea empezó alrededor del principio del siglo XX, quizás durante el año 1906. ¿Cuánto tiempo durará? Como un siervo de Dios que he tenido multitud de visiones, de las cuales no ha habido ni una sola que haya fallado. Allí entonces él nos está mostrando que tuvo muchas visiones, pero en especial 7 visiones mayores que el Señor también en el año 1933, por allá en junio, le muestra. Y entonces vemos estas 7 visiones, pero faltaría la última y gran visión, que fue la que él vio antes de la venida del Señor, porque él traza estas 7 visiones que serían antes de la venida del Señor. Entonces él dice: en la 7ª y última visión oí una explosión terrible. Cuando di la media vuelta para ver, lo único que vi fue ruinas, cráteres y humo sobre la tierra de América. Entonces allí que se vio una explosión terrible sobre la nación de América, sobre los Estados Unidos, y entonces nos está trazando todo esto con una escritura, la cual es Hebreos, el capítulo 12 y el verso 26, que dice así también, que es lo que nos queda, nada con la excepción de este versículo. Sí, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahí está la escritura de Hebreos 12, y dice: una vez más Dios sacudirá la tierra, y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él la renovará, y allí volvemos a marzo de 1964, dice el terremoto que hubo en Alaska, también en un Viernes Santo, ¿sí? Porque allí era Dios también trazando esto que se va a venir, porque Él dijo que juicio vendría sobre América. Entonces Él allí conmovió al mundo entero con un temblor, aunque no lo desequilibró Dios, solamente estaba avisando con un temblor mundial, lo que muy pronto hará en una escala mucho más grande. Entonces habrá una escala mucho más grande, ¿sí? Lo cual es lo que estamos mirando, apuntando sobre este gran terremoto, este megaterremoto, porque el Apocalipsis, después del capítulo 6, el verso 12 hasta el
capítulo 19, allí encontramos entonces 5 terremotos, pero estos terremotos son grandes terremotos, son mega terremotos, por decirlo así, porque son apocalípticos, y allí nos muestra entonces también la gran tribulación, porque eso abre la gran tribulación. Allí entonces está diciendo que sería de una escala mucho más grande. Él va a castigar con truenos y temblores a este mundo malvado por el pecado. Hermano, hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas. Entonces se está hablando de sacudidas, y ese lugar es el redil del Señor Jesús. Yo le ruego, mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible para usted, que entregue su vida sin reservas a Jesucristo, quien como vio el pastor lo salvará, le cuidará y le presentará sin arruga y sin mancha en gloria con muy grande gozo. Allí entonces encontramos lo que es todos estos acontecimientos, porque en el tiempo final también tendrá que venir un desenlace para cerrar esta edad de la Odisea, y esta edad de la Odisea también la va a cerrar este terremoto, este megaterremoto. Sí, pero antes de eso también la columna de fuego, el Espíritu Santo también tendrá que venir, sí, en su descenso también, para prepararnos, que eso es importantísimo, porque estamos viendo una cadena de terremotos en este 2026 que no se ha visto. Ya van 12 terremotos de escala 7 en adelante. Entonces el Señor Jesús dijo que habrían terremotos en diversos lugares. Sí, ahí vemos entonces todas estas fallas que hay sobre todo este lugar de la costa occidental, por el Pacífico y también por el Atlántico. Sí, porque ahí vemos también la falla de Nazca y la falla de Sudamericana. Y todo esto, porque todo esto, según el profeta, nos dice que todo esto se va a hundir, toda esa parte occidental, desde Alaska, todo ese lugar por donde se mueve el anillo de fuego o el cinturón de fuego. Entonces es importante mirar todas estas cosas de lo que se vienen con Dios y con todo lo que va a hacer para su pueblo para este tiempo del fin. Ahí entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de los terremotos, especialmente de este megaterremoto de Los Ángeles, California, porque también traería el evento del rapto que viene antes también con la resurrección de los santos y todo este orden de la resurrección. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.